Shalom amigos, una semana más, una parashá más. Baruch Hashem, porque nos permite estudiar estas maravillosas enseñanzas de la Torá. Y recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Esta semana, Parashat Emor. Favor verdadero. Ninguno de ustedes se hará impuro entre su gente por una persona fallecida. Vaikra 21:1. Una de las funciones que tenía el Cohen era la de ser modelo de pureza y perfección dentro del pueblo de Israel. El contacto con la muerte lo contaminaba y le impedía cumplir con sus sagrados deberes. Hay dos situaciones en las que un Cohen puede impurificarse. La primera, si le informan acerca del fallecimiento de alguno de sus 7 parientes más cercanos: esposa, padre, madre, hijo, hija, hermano y hermana, soltera. Debe guardar luto por el difunto y acompañar el féretro hasta la sepultura. La segunda, el Cohen tiene permiso de impurificarse en caso de que se presente un Met Mizbah. Esto es, si encuentra un cadáver en un lugar desierto donde no hay otra persona cercana a quien se pueda llamar para que realice el entierro. El Cohen debe entonces dar sepultura al cadáver. Cada yehudí tiene la obligación de forjar su carácter para tratar de mitigar las cualidades del Creador, principalmente en lo que se refiere a hacer gesed con su prójimo. Así como él es piadoso, también tú debes serlo. Así como él es clemente, también tú debes serlo. Hay una insinuación en la Torá de dónde podemos aprenderlo. Al principio, la Torá nos muestra el favor que Hashem realizó con Adán. Hizo para el hombre y para su mujer túnicas y los vistió. Al final encontramos que Hashem se ocupó de sepultar a Moshe. Debemos observar que el favor enmarca a la Torá. El Talmud dice: así como Hashem sepultó a los muertos, del mismo modo deberás también emularlo a él y sepultar a los muertos. Vemos así que el favor debe ser el distintivo que caracterice al Yehudí. Por esto el Cohen interrumpe inclusive su servicio para ocuparse de los difuntos, pues no existe favor más grande. Es tan importante esta misbah que la persona está obligada a interrumpir sus estudios de Torá para asistir a un funeral. En tanto haya gente que se haga cargo de los arreglos del funeral, una persona no necesita interrumpir sus estudios hasta el preciso momento del entierro. Quien vea un funeral y no se sume a la procesión, estará pecando por burla al pobre y merece ser excomulgado. El muerto es como un pobre, ya que no puede cumplir misbot. Se debe acompañar al difunto por lo menos 4 amot, aproximadamente 2.40 metros. Cierta vez, cuando Rabbi Israel Salanter estaba en medio de las plegarias de Shaharit, oyó una discusión en voz alta entre los dirigentes de 2 Hebra Kadishá. Una mujer pobre había fallecido y cada una de las sociedades alegaba que era obligación de la otra sepultarla. Cuando el Rab observó que el tiempo transcurría provocando desprecio a la misbah, Rabbi Israel se quitó su talit y los tefilín,
reunió a varios de sus alumnos y les dijo que lo acompañaran para ir a sepultar a la mujer. El hecho de que ninguna sociedad deseara realizar el entierro la convertía en una met mitzvah, cuando ninguna está disponible para efectuar el entierro, y cada uno debería abandonar lo que estuviera haciendo y cumplir con este gesed final con los muertos. Sucedió en Estados Unidos. Un judío se encontraba manejando por una solitaria carretera. El viaje era muy largo y había salido de madrugada. Tenía que cumplir con una importante cita de negocios y su cliente se encontraba en otra ciudad. Habían transcurrido algunas horas y el hombre comenzó a sentir cansancio. No encontraba motivo para su agotamiento, pues había dormido bien esa noche. A pesar de su ansiedad por llegar a su destino, decidió detenerse al costado del camino para descansar un poco. Comenzó a caminar un poco para estirar sus piernas. Estaba concentrado en los argumentos que presentaría a su cliente cuando de repente el viento movió las ramas de unos arbustos y que se encontraban allí. Él volteó y observó un letrero que decía Asilo de Ancianos. Su mente retrocedió a su niñez y se vio sentado al lado de su padre. Varios ancianos lo escuchaban con atención. Recordó que su padre lo llevaba al asilo a visitar a los ancianos, y esto le causó satisfacción. Decidió que sería oportuno entrar, mientras descansaba un poco para buscar algún judío y visitarlo, a fin de darle así una alegría. Entró al lugar. El guardia lo recibió amablemente. Preguntó si había entre los ancianos algún judío. El empleado le respondió que no, pues el único que había fallecido ese mismo día y al siguiente lo enterrarían en el cementerio que tenía el asilo. El hombre entendió por qué motivo Hashem había hecho detenerse a descansar justo allí, ya que en sus manos estaba la misma de enterrar a este judío como era debido. 3 atributos definen a Israel: su modestia, su misericordia y su deseo de realizar actos de bondad. Sin dudarlo, habló con el director del lugar y le pidió el cuerpo de este anciano, ya que era judío y la religión exige que sea enterrado en un cementerio judío. El director aceptó sin oponerse y entregó a ese hombre los documentos necesarios. Él se dirigió deprisa a una ciudad cercana donde sabía que habitaba una comunidad judía. Al pedir una fosa en el cementerio, le respondieron que no podrían cedérsela, debido a que solo podían recibir a los miembros de la comunidad, y puesto que los lugares escaseaban, no podían hacer excepciones. Entonces el hombre tomó la decisión de cancelar su importante cita y manejar de regreso a su ciudad. Se dirigió a la Hebra Kadishá y explicó la situación. Ellos le respondieron que no tenían inconveniente, pero que debía obtener la autorización del encargado del cementerio local. Se dirigió deprisa a hablar con el funcionario, y éste manifestó que no tenía inconveniente en que sepultaran al anciano allí. Había un sector especial reservado para todo aquel que no tuviera dónde ser enterrado. Solamente debía cumplir con un requisito. Necesitaba que consiguiera los documentos del fallecido. El hombre le mostró los documentos de identidad que había recibido en el asilo. Cuando el encargado del cementerio vio la foto y el nombre del difunto, quedó atónito.
Miró por largo rato la identificación. Sin entender la reacción del encargado, el hombre le preguntó por qué se había estremecido tanto. El encargado le respondió que el sector del cementerio destinado a todas las personas que no tenían dónde ser enterradas había sido donado por esa misma persona. Durante años intentamos encontrar a este hombre para agradecerle y ofrecerle nuestra ayuda, pero no logramos hallarlo. Ahora veo cómo Hashem no deja a nadie sin recibir su recompensa, pues a este hombre que se ocupó de los demás, el Todopoderoso le acreditó el mérito de poder ser sepultado como un judío. Esta conmovedora historia es un claro ejemplo del beneficio que obtenemos del Gesed verdadero. Quien ofrece favor, especialmente a quien no va a corresponder, en realidad no está dando sino tomando. Recibes más de lo que das cuando das más de lo que recibes. Sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración de Auschwitz. Una mujer sola se ocupaba todos los días por la noche de conseguir quien enterrara a los que habían muerto durante ese día, pues ella afirmaba que era una deshonra dejar a los muertos tirados. Esta mujer sobrevivió a la guerra y en el año 2004, en la ciudad de Bnei Brak, esta gran mujer, ya anciana, la cual nunca tuvo familia, en pleno día cayó y murió en la calle. Como ella vivía en Ramat Gan y nadie la conocía, hubiera parecido que su muerte pasaría casi desapercibida. Sin embargo, se escuchó una voz que decía: esta mujer se ocupó de enterrar a miles en el campo de concentración, entre otros, a mis padres. Era la voz de otra sobreviviente que vivía en Bnei Brak. Anunció en toda la ciudad que había un Met Mitzvah, un muerto que no tiene quien lo entierre, y fueron a su levayá más de 3,000 personas. Va andando y llorando el que carga el saco de semillas, pero habrá de venir cantando, cargando con sus gavillas. Teilín 126:6. El modo amable de educar. Habló Hashem a Moshe diciendo: habla con Aarón. La Torá emplea principalmente dos palabras hebreas para la acción de hablar. La primera, dibur, se aplica a las palabras duras. Se trata de la transmisión directa y precisa del mensaje. La segunda, amirá, se reserva para las palabras suaves, es decir, el mensaje es adaptado a quien lo recibe de forma tal de asegurar ser efectivamente recibido y claramente comprendido. La primera parte de esta sección de la Torá, dedicada a las leyes referentes a las obligaciones de los sacerdotes de educar a sus hijos en las responsabilidades del sacerdocio, está expresada exclusivamente con las palabras suaves. Es recién cuando vuelve a las demás leyes relativas a los sacerdotes que Hashem emplea palabras duras. Esto nos enseña que debemos educar principalmente con palabras suaves. Para ser efectivos, los educadores deben familiarizarse por completo con sus alumnos y adaptar a ellos los modos de transmisión. La orden de Hashem sobre la manera en que los sacerdotes deben educar a sus hijos se aplica a todos nosotros.
siempre que vemos en alguien un comportamiento o actitud que necesita inspiración o corrección. Es porque la providencia divina nos está poniendo en ese momento en el papel de educadores. En todos estos casos debemos recordar la instrucción de Hashem de usar exclusivamente palabras suaves, viviendo al Kiddush Hashem. Y yo seré santificado entre los hijos de Israel. Vaikra 22:32. Por medio de este versículo, Hashem prescribe una significativa responsabilidad que recae sobre nosotros. Primero menciona la advertencia de no profanar el gran nombre divino, Hilul Hashem, y por otro lado la obligación de santificar su nombre en el mundo, Kiddush Hashem. Las dos misbot se unen en un solo pasuk para mostrarnos que la única forma de remediar un Hilul Hashem es con el correspondiente Kiddush Hashem. Por tanto, estamos obligados a sacrificar cualquier cosa que poseamos, aun nuestra vida, antes que ceder y negar la existencia de Hashem y la unidad y la verdad de su sagrada Torá. Toda acción que realiza la persona conlleva la oportunidad de cumplir con este precepto, y la mejor forma de saber si lo que vamos a llevar a cabo será o no al Kiddush Hashem es detenernos un segundo y pensar: si pudiese ver a Hashem y lo tuviera frente a mí en este momento, ¿actuaría de la misma forma? Si tu respuesta es afirmativa, adelante. De lo contrario, no lo hagas. Debemos tener cuidado de no provocar con nuestras actitudes que otros saquen conclusiones equivocadas sobre nuestros actos. Vivimos en una sociedad y nuestros actos son observados por todos, incluyendo los gentiles. Nadie sabe qué hay dentro de nuestro corazón. Incluso cuando estamos a solas, podemos cumplir con este precepto al hacer lo que dicta la Torá, aún en las circunstancias más difíciles, pues al hacerlo coronamos a Hashem. ¿Y qué decir respecto a la imagen que debemos de dar a la sociedad? Debemos ser amables y respetuosos con toda persona, saludar con educación, decir gracias, pedir permiso, no gritar en la calle, dirigirnos con respeto a todos, hablar siempre con la verdad. A veces no tenemos en cuenta el valor de esta misbah y nos comportamos con prepotencia y arrogancia, dando una imagen desagradable. Esto perjudica a todo Am Israel. El máximo propósito de cualquier Yehudí debe ser lograr que el mundo se dé cuenta de que hay un Dios y que Él tiene un propósito. Un ejemplo de lo que puede ser el Hilul Hashem es el siguiente. Cuando la persona peca, hace que la presencia divina, por decirlo así, se retire de ese lugar. Estos espacios son ocupados por un tipo de impureza que provoca que otros pequen. La única forma de llenar esos lugares nuevamente de santidad es por medio de actos virtuosos. Eso es lo que significa hacer Kiddush Hashem en el mundo. Debemos tomar conciencia de que no sabemos quiénes nos observan y lo mucho que podemos influenciarlos con nuestro ejemplo. Debemos trabajar arduamente para aprender a comportarnos con refinación y delicadeza, como corresponde a los hijos de un rey. El Gaón Rabbeinu Yaakov
Kaminsky fue uno de los más grandes personajes de la Torá en los Estados Unidos. Antes de emigrar, allá vivía en Lituania, donde desde siempre gozó de la confianza y el respeto de esa importante comunidad judía. Una vez un comerciante yehudí que vivía en el pueblo donde habitaba el Gaón vendió a un no judío una mercancía. Cuando contó el dinero que recibió, se dio cuenta de que el cliente había pagado por equivocación un poco más de lo que se había estipulado. El Yehudí se acercó a Rabbi Yaakov Kaminsky y le planteó la situación. ¿Debo regresar el dinero al cliente o puedo quedármelo? El Rab respondió, quizás haya quien te diga que no es necesario que se lo regreses, pero no es así. Llámalo y dile que te dio de más, y con eso harás una misbah muy importante, la de Kiddush Hashem. El comerciante hizo lo que le dijo el Gaón, y cuando el cliente escuchó lo que le dijo, no lo podía creer, pero no dio muestras de agradecimiento. Sospechó que el Yehudí estaba tramando algo, pero no dijo nada. Días más tarde, el cliente fingió que se equivocaba nuevamente, y esta vez le dio una suma mucho mayor que la que debía pagar. De nuevo el comerciante le regresó el dinero. Así pasó un par de veces más, y siempre el comerciante terminó devolviendo al cliente lo que había pagado en exceso. El cliente se dio cuenta de que esto no era una actitud malintencionada, sino que formaba parte de la personalidad virtuosa del Yehudí, a quien de allí en adelante respetó a él y a su comunidad. Los judíos son decentes y honrados, solía decir a sus vecinos y amigos, y siempre se refería al comerciante como una buena persona. Pasaron unos años y aquella actitud desinteresada repercutió favorablemente. Llegó hasta aquella ciudad la ocupación nazi, y con ella la persecución implacable hacia todo vestigio judío. Muchos de los habitantes no judíos de la ciudad eran los primeros en delatar a los judíos frente a los nazis, un poco porque querían congraciarse con ellos y otro poco porque sacaban a relucir su odio antisemita. Sin embargo, entre aquellos colaboradores de los asesinos, hubo uno que no solo no se unió a ellos, sino que ayudó a los judíos a que no fuesen capturados. Fue aquel cliente del Yehudí que escondió en su casa a 15 judíos y luego los ayudó a escapar de una muerte segura. 15 almas salvadas y muchas otras más que no fueron delatadas, gracias a haber escuchado a las palabras del Gaón Rabbi Yaakov Kaminsky. Una buena persona salvó a muchas otras. Nadie sabe qué alcance tendrá la misbah que está cumpliendo. En ocasiones salvas a un yehudí del otro lado del mundo, o al contrario, algunas veces el efecto es inmediato y en otras se refleja después de varios años, como en el caso de Abraham, nuestro padre, el primer ser humano que cumplió cabalmente con la misbah de Kiddush Hashem, y los resultados siguen beneficiándonos hasta nuestros días. Un hombre se encontraba jugando con su hijo al ajedrez. Cuando la partida terminó, el joven exclamó: «Otra vez perdí. Padre, ¿por qué siempre ganas? Por más que pienso durante la partida, no encuentro la forma de derrotarte».
Por favor, muéstrame tu estrategia. El padre vio que podía aprovechar la oportunidad para proporcionar una gran enseñanza. Mi querido hijo, es muy sencillo. Te lo explicaré. Mientras tú te encuentras distraído comiendo mis torres, caballos y alfiles, yo me concentro durante todo el juego en buscar al rey. Es fácil encontrar al rey, pues él se encuentra en todas partes. El hecho de tenerlo presente nos compromete a comportarnos acorde con su voluntad, y esto se encuentra plasmado en su Torá. Ciertamente, la misbah de Kiddush Hashem es una de cuyos frutos son saboreados en este mundo y el capital principal es en el mundo venidero, ya que por medio de la santificación de su gran nombre, también se santifica nuestra alma. Esto está insinuado en el versículo. Benigdashti betoch benei Israel, ani Hashem mekadishem. Y seré santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy Hashem, que los santifica. Un rabino estaba de paso por cierta ciudad y recordó a uno de sus alumnos que vivía en el lugar, por lo cual decidió visitarlo. Luego de conversar un buen rato con su alumno, el rabino observó que la devoción y el compromiso religioso de su alumno eran indiscutiblemente impresionantes. Es interesante, comentó el rabino, que seas capaz de mantener un nivel tan alto de piedad y devoción como cuando te conocí. Considerando que el entorno espiritual de esta ciudad actualmente no es acorde con el de aquel entonces. Halagado el alumno, exclamó, «Usted me enseñó bien. Yo aprendí de usted a sumergirme en mis estudios de Torá y en mis plegarias. Ello me mantiene en la calidez y en el espíritu de nuestra sagrada fe. Me mantiene apartado de las actividades que pudieran ser contrarias a sus enseñanzas». El rabino, sin embargo, había notado la forma en que el alumno se había recluido. Le dijo, «Cuando hace mucho frío, hay dos formas de obtener calidez. Una es poniéndose un abrigo, la otra es encendiendo un fuego. La diferencia es que el abrigo calienta solo a la persona que lo usa, en tanto que la calidez del fuego beneficia a todos los que se acercan. Somos miembros de una nación santa. Hashem nos escogió entre todas las demás naciones para ser un vivo ejemplo del óptimo comportamiento del ser humano. Primero debemos prepararnos adecuadamente estudiando en las Santas Escrituras cuál es la conducta correcta para cada situación. Vivir como dicta la Torá es lo que todo judío debe procurar, para así poder transmitirla a los demás y cumplir su misión en este mundo. Entregar la vida al Kiddush Hashem es una gran misbah. Vivir al Kiddush Hashem es la mejor de todas las virtudes. Shabbat, remedio para el alma. 6 días se hará trabajo, y el día séptimo reposo absoluto. Convocación santa, todo trabajo no harán. Shabbat es para Hashem. Vaikra 23:3. Uno de los temas que aborda esta perashá es el de santificar el día de Shabbat. Manifestamos
el fundamento de la fe de que el universo fue creado por Hashem Yitbaraj al honrar y respetar este día, observando las leyes referidas en la Torá. Por otro lado, Hashem nos exige que seamos santos. Am Israel es Or LaGoyim, la luz para las naciones. Esto quiere decir que nuestra moral debe ser íntegra y justa, ya que somos hijos del Rey. Nuestro proceder debe ser ejemplar para todas las naciones del mundo. Rabbeinu Yosef Haim, mejor conocido como el Ben Ish Chai, emprendió un viaje junto a su hermano Rabí Yehezkel y otros 4 acompañantes. Para no tropezar con el problema del Shabbat, eligieron viajar en camellos individuales en lugar de una caravana pública. Antes de abandonar Bagdad, arreglaron con el guía árabe y dueño de los camellos que antes de Shabbat el viaje debía interrumpirse para seguir camino al día siguiente después de recitar la Abdalá. La caravana partió y todo parecía andar bien hasta que llegó el primer día viernes. Luego de que Rabbeinu Yosef Haim solicitó al guía detener los camellos, este se rehusó a cumplir su palabra, alegando que el lugar donde se encontraban resultaba peligroso para acampar, pues era sabido que era territorio de una feroz banda de asesinos y malvivientes. Pues entonces nos quedamos aquí a pasar Shabbat solos, anunció el Ben Ish Chai. Aquí, en medio del desierto, exclamó el árabe y advirtió: ¿no se dan cuenta de que están expuestos a morir en manos de los criminales? Nadie iba a hacer desistir a Rabbeinu Yosef Haim y los suyos de su decisión. Se apearon de los camellos, tomaron sus pertenencias y alzaron su tienda de campaña, dispuestos a recibir el santo día de Shabbat. El guía ató a todos sus camellos y se alejó a toda marcha del lugar. Pero así como era irresponsable, también era algo cobarde, por lo que regresó sobre sus pasos y se apostó cerca de los Yehudim, escondido detrás de una roca, a la expectativa de lo que pudiera suceder. Cayó la noche, Rabbeinu Yosef Haim y sus acompañantes habían encendido las velas y recitaron emocionados Kabbalat Shabbat, seguido de Tefilat Arbit. Luego dieron paso al Kiddush y saborearon las comidas que traían en sus alforjas. Cantaron e intercambiaron palabras de Torá. Estaban tan inmersos en la espiritualidad que olvidaron que se encontraban en un desolado e inseguro paraje. Más tarde el sueño venció a todos excepto al Ben Ish Chai, quien seguía sentado con el libro del Zohar en sus manos. Y no era la tenue luz de las velas lo que iluminaba las letras, sino el resplandor de su semblante, que irradiaba por el profundo regocijo con que leía las sagradas escrituras. El Ben Ish Chai se olvidó de su cansancio. No percibía nada de lo que sucedía a su alrededor. Estaba totalmente inmerso en la Torá, tan apegado a su Creador que podían escucharse claramente las alas de los ángeles que lo protegían desde el cielo. Así transcurrieron las horas, pero el fulgor de las velas de Shabbat no solo atrajo a los ángeles, sino también a unos seres terrenales que nada de espirituales tenían. Aquellos tan temidos criminales
que merodeaban entre las sombras de la noche encontraron una fácil presa en esos inofensivos viajantes. El temible grupo se acercó sigilosamente a la tienda, dispuestos a acabar con las vidas de sus víctimas y apoderarse de sus bienes. A la cabeza de la pandilla avanzaba su líder, quien como el resto de sus secuaces iba armado hasta los dientes. Y este mismo hombre sorprendió a todos los que lo escoltaban, ya que a punto de tener a la víctima en sus garras, se detuvo, se quedó congelado, observando la cara de Rabbeinu Yosef Haim. Guiado por un extraño impulso, dio media vuelta y, mascullando la orden de retirarse, se llevó a toda su horda de delincuentes lejos de allí. El Ben Ish Chai y su séquito se habían salvado. El guía árabe espectador improvisado de la escena se quedó maravillado, mudo de asombro, y luego de unos segundos salió de su escondite y casi de un salto llegó hasta el Ben Ish Chai para caer a sus pies. «Perdóneme, santo varón, me equivoqué con usted», reconoció el guía. «Ahora me doy cuenta de que es un enviado del cielo y estoy dispuesto a cumplir fehacientemente lo que hemos acordado». Los jajamín de Bagdad, alumnos de Rabbeinu Yosef Haim, pudieron explicar la extraña actitud del jefe de la banda de manera totalmente natural. Todo había sucedido a consecuencia de un episodio acaecido tiempo atrás. Lo que pasó fue que un hombre había sido citado a comparecer en un juicio que tenía con un yehudí, quien negaba deber dinero que realmente se le había prestado. El Ben Ish Chai, actuando como juez, descubrió que efectivamente el árabe tenía la razón, por lo que obligó al yehudí a pagarle. El problema ahora residía en que el yehudí no tenía dinero para saldar su deuda. ¿Qué hizo Rabbeinu Yosef Haim? Sacó la suma de su propio bolsillo y la entregó al yehudí, para que pagara al árabe. Este, que con el correr de los años se convirtió en un malviviente, mantuvo siempre en su memoria la encomiable actitud del Ben Ish Chai, y ese recuerdo latente fue lo que le hizo desistir de atentar contra él y los suyos cuando lo tuvo enfrente, en medio del desierto. Los actos de los justos valen más que la creación del cielo y de la tierra. El sagrado día de Shabbat fue establecido para que el pueblo de Israel alcance la santidad. Algunas personas piensan de forma equivocada que es una especie de vacación y para experimentar puro placer. Es un día en el que alimentamos nuestro espíritu y por tanto debemos observarlo conforme a sus leyes. De no hacerlo, nos tornamos susceptibles al mal de la secularización y la asimilación. Hashem otorgó a su pueblo un remedio para elevarlo espiritualmente. Si se lo toma en las cantidades recomendadas por su fabricante, el yehudí se hará inmune a la epidemia que está ahogando al mundo en depresión, ansiedad y otros padecimientos anímicos. Esto es lo que ofrece la vida mundana y secular. Esto puede ilustrarse con lo que ocurrió a un hombre que había sido bendecido con varios hijos que fueron atacados por una enfermedad muy contagiosa.
El padre, sumamente preocupado, llamó con urgencia al médico de la familia, quien llegó con presteza. Luego de examinar a cada niño, prescribió una medicina que debían tomar durante varios días. Poco después, el médico recibió una frenética llamada del padre. ¿Qué ocurre?, preguntó el médico. ¿Les dio el medicamento que les receté? Ciertamente lo hice, dijo el hombre. Gracias a ello se recobraron magníficamente, pero ahora han sufrido una recaída y no sé qué hacer. ¿Por qué no les da entonces más medicina? No quieren tomarla. En ese caso, dijo el médico, no hay nada que yo pueda hacer. Usted tiene en su mano el remedio para curarlos, y si ellos no quieren utilizarlo, el resultado será que continuarán enfermos, y no va a encontrar médico alguno que pueda sacarlos adelante. El Shabbat puede curar y purificar las almas de todos aquellos que hayan sido infectados por este mal, pero si no se utiliza y es observado como corresponde, como marca la halajá, no hay nada que hacer. Los que tienen esta medicina en su poder y no la utilizan, están destinados a permanecer espiritualmente enfermos. Observar el Shabbat como corresponde equivale a observar toda la Torá. La verdadera felicidad. Sukkot. En el 15º día de este séptimo mes es la festividad de Sukkot. Vaikra 23:34. En esta perashá se enumeran los días que eran proclamados como asambleas sagradas, en las cuales se reunía todo el pueblo para acercarse al santuario y traer sus ofrendas, así como para escuchar palabras de Torá. Estos días sagrados en los que estaba prohibido trabajar eran los siguientes: Shabbat, el primero y el último día de Pesaj, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Comenzamos el ciclo de festividades con el mes de Elul, días que también son llamados Yamim Noraim, los días temibles. Reciben este nombre porque es cuando hacemos introspección y nos arrepentimos de las faltas cometidas en el año. Llega Rosh Hashanah y hacemos Teshuvah. Ayunamos y pedimos perdón en Yom Kippur. Después la Torá nos ordena que entremos en un período de alegría. ¿Acaso puede cambiarse tan repetidamente de un estado de angustia y preocupación al de júbilo y felicidad? Son sentimientos opuestos. Recién estábamos parados delante del gran juez implorando por nuestras vidas y de repente nos ponemos a bailar y a cantar. Imaginemos a un niño que llega con una boleta más roja que negra. Se la entrega a su padre esperando que la firme. El padre comienza a mirar el documento mientras su cara va adquiriendo el color de las calificaciones. Continúa leyendo y cuando llega a la asignación de canto, observa que el niño alcanzó la nota más destacada. No puede contenerse y le propina una bofetada. El niño le reclama: ¡qué injusticia! Leíste mis malas calificaciones y no dijiste nada. Llegas a la única nota buena y entonces me golpeas. El padre le responde, ofendido: ¿y qué quieres que haga? Con semejantes calificaciones, ¿te quedaron todavía ganas de cantar? Parece gracioso,
Pero si reflexionamos un poco, podemos preguntar, ¿cómo podemos sentarnos en la sucá, cantando, festejando, si hace pocos días nos encontrábamos confesando todas nuestras transgresiones? ¿Acaso no nos vemos como ese niño? Realmente no son casos semejantes. Nosotros no nos presentamos descaradamente ante Hashem para confesar nuestros hechos en el año y para que nos anote en el libro de la vida. Nos dirigimos a Él con aflicción y arrepentimiento diciéndole que seguramente no cumplimos con lo que esperaba de nosotros, que debíamos haber sacado una mejor calificación. Nos presentamos arrepentidos y con lágrimas en los ojos desde que comenzó el mes de Elul. Le pedimos misericordia y nos comprometimos a mejorar. Si Él observa que realmente queremos cambiar y que seguramente el año entrante traeremos mejores calificaciones, entonces seremos meritorios de vivir. Esto es lo que celebramos en Sukkot. Estamos jubilosos de haber sido perdonados. Se nos otorgó la oportunidad de comenzar de nuevo. Obtuvimos más tiempo de vida. Con esto tenemos la oportunidad de adquirir más vida eterna. No hay en este mundo nada más valioso. Por eso demostramos nuestro júbilo cantando y bailando ante nuestro Padre piadoso. Ahora bien, ¿cómo es que debemos manifestar esa alegría? Haciendo bromas, comprando algo, embriagándonos. Cuando la persona busca alegría satisfaciendo sus deseos materiales, nunca va a alcanzar, siempre le faltará algo. La verdadera alegría es la espiritual, la que proviene del alma. El alma sabe que este mundo es pasajero y atesora para el mundo venidero hechos buenos, Torá y el cumplimiento de las misbot. Faltaba un día para la fiesta de Sukkot y llovía torrencialmente. Rab Mordejai de Lejovitz miraba por la ventana, esperanzado en que al siguiente día pudiera comer dentro de la sucá. Vio acercarse a un anciano que rengueaba lentamente hacia su puerta. El Rab se apresuró a abrir e invitó al hombre a entrar. Lamento molestarlo, dijo el visitante. Soy un pobre zapatero y no tengo madera para construir mi sucá. Escuché que usted compra tablas de madera y las regala a los pobres para que construyan Sukkot. ¿Podía ser tan amable de obsequiarme unas cuantas? El Rab lo miró con ternura y le dijo, ¿cómo no vino antes? Es cierto que regalo bastantes tablas, pero ya es tarde y no quedó ninguna. En verdad lo siento. El anciano inclinó la cabeza tristemente y le dijo, es usted muy amable, de todos modos. Agradezco que me haya escuchado. No quiero quitarle más el tiempo. Se levantó y con desilusión partió. Rab Mordejai lo observó con angustia mientras él caminaba con pasos cansados. Levantó sus ojos al cielo y exclamó, Hashem, mira cómo tu pueblo obedece tus mandamientos. Aquí hay un hombre pobre y rengo que viene bajo la lluvia para buscar la forma de construir una sucá. Y mira cómo sufre porque no puede. Rabí Mordejai llamó a su hijo Yosí y le dijo, desarma rápidamente nuestra sucá y empaca todas las cosas que están dentro.
las llevaremos a otro lugar. La lluvia paró milagrosamente y esa noche Rabí Mordejai y su familia pudieron comer en la sucá a pesar de todo, solo que la sucá no se encontraba en el patio de su casa, estaba al lado de la casa del pobre zapatero, quien celebró el Sukkot más alegre de su vida, gracias al generoso regalo de Rabí Mordejai. La verdadera alegría se consigue cuando estamos conscientes de que este mundo es tan pasajero como la azúcar. Si creemos que este mundo es el objetivo de la vida y lo consideramos como nuestra casa fija, jamás llegaremos a experimentar la verdadera felicidad. Si entendemos esto, dejaremos de matarnos por conseguir aquello que realmente no tiene valor, y por consiguiente podremos estar satisfechos con lo que Hashem nos otorgó para poder pasar los 120 años. Los placeres de la vida son efímeros y por eso estas fechas nos hemos privado de casi todos los placeres mundanos, como comer, dormir, estar dentro de nuestra casa, etc. Esto no es lo primordial en la vida. La plena felicidad no llegará al propio espíritu por medio de la gratificación de los deseos físicos. La única forma de adquirir la felicidad perfecta es encontrar la realización espiritual que conduce hacia el sentimiento de plena satisfacción con el estado material de cada uno. Y hay algo más para poder sentirnos plenos y felices. Hay que alegrarnos con lo que tienen los demás y compartir con los que no tienen. De esto aprendemos lo vital que debe ser para el Yehudí ayudar a su prójimo. En el libro Orjot Tzadikim, Sha'ar HaAhavá, encontramos cuál es el comportamiento que debe mostrar un hombre con su compañero. Debemos preocuparnos igualmente tanto por los ricos como por los pobres. Debemos prestar dinero a todo el que necesite un préstamo, hacer presentes a los pobres conforme a nuestra capacidad. Debemos ser honestos en nuestros tratos comerciales y tolerantes en asuntos de menor importancia. Es nuestro deber procurar el placer de los demás, y no a la inversa. Tenemos que hablar amablemente a todos. Si alguien nos engaña, no podemos comportarnos de la misma manera con él. Debemos compartir el pesar de otros, pero no ocasionar molestias a los demás. No discutamos con ninguna persona. Saludemos a todas las personas con alegría y una placentera expresión en el rostro, porque esto habrá de fortalecer el amor. Tratemos a los demás para su bien. Cuando otros estén tristes o preocupados, confortémoslos. Si alguien nos confiara su secreto, no lo revelemos a los demás, aunque esa persona nos haga enojar. No hablemos mal de los demás y no escuchemos cuando otros nos hablen mal de alguien. Tratemos siempre de hallar méritos en otros. Debemos honrar a todas las personas con hechos y con palabras. No actuemos con aires de superioridad hacia ninguna persona. La alegría comienza en el mismo momento en que dejas de buscar tu propia felicidad y procuras la de otros. La lectura de Pirkei Avot. Es una antigua costumbre estudiar el Pirkei Avot, la ética de nuestros padres, y el libro de Proverbios durante los días del Homer.
Estos libros contienen muchas enseñanzas que llevan al corazón del hombre al arrepentimiento durante estos días. La persona se purifica del pecado de la misma manera que los israelitas se purificaron de la idolatría durante los 50 días comprendidos entre el éxodo de Egipto y el recibimiento de la Torá en Shavuot. Estos días son también días santos, así como Elul, el mes anterior a los días santos supremos. Es un período de juicio durante el cual murieron los alumnos del célebre Rabí Akiva. ¿Cómo describiremos a continuación? Una persona debe de estremecerse durante estos días, de la misma manera que lo hace en Rosh Hashanah. Es un momento en el que el hombre debe sentirse contrito al estudiar una obra ética como el Pirkei Avot. Durante este período, esta tendrá un mayor efecto sobre la persona. Los días del Omer son como los días de duelo, durante los cuales no está permitido contraer matrimonio, afeitarse o cortarse el cabello. Cada persona se siente contrita y consciente del poder de Dios para el castigo. Existe otra razón por la cual estudiamos el Pirkei Avot durante los días del Omer. Estos son los días de primavera, en los que la persona se siente tentada a dejar de lado sus estudios e ir a pasear por los parques y los campos, con el tiempo demasiado propicio para dichos pasatiempos y con los árboles que comienzan a florecer. Es muy fácil para la persona dejarse vencer por esta tentación. Es por ello que estudiamos Pirkei Avot. Dicho estudio evita que la persona sucumba a sus deseos y la motiva a cumplir los mandamientos y a realizar buenas acciones para tener un lugar en el mundo venidero. No perderá este bien eterno yendo detrás de los vicios de este mundo, que son únicamente caprichos pasajeros de los cuales finalmente no queda nada. También estudiamos Pirkei Avot durante estas semanas de primavera porque es una época en que las personas comienzan a ocuparse de la salud de su cuerpo. Así como una persona debe preocuparse por la salud de su cuerpo, así también tiene que preocuparse de la salud de su alma. La medicina para el alma consiste de buenas acciones y del cumplimiento de los mandamientos. Ello la mantiene saludable para su función en el mundo venidero. Dios creó muchos remedios en el mundo y a todos ellos se hace alusión en la Torá. Hashem le dijo así a Moshe: si obedecieras la voz de Adonai, tu Señor, e hicieras lo que es recto ante sus ojos, y cuidaras sus preceptos, y observaras todas sus leyes, entonces no impondré sobre ti ninguna de las enfermedades que impuse en Egipto, porque yo soy Hashem, tu curador. Shemot 15:26. Hashem le enseñó a Moshe los poderes curativos de cada hierba y raíz, y cómo puede ser utilizada cada una para curar enfermedades específicas. Pero entonces Hashem dijo: a pesar de que les he enseñado los poderes curativos de todas las hierbas, no lo consideren como algo importante. Lo importante es la Torá y todo lo que en ella se explica. Si obedecieren la Torá y cumplieran los mandamientos de Adonai, no necesitarán de remedios ni de curaciones, por cuanto que yo mismo seré vuestro médico. No sufrirán de ninguna de las enfermedades
que padecieron en Egipto. Pero si fueran malvados y no cumplieran la Torá, no deberán tener confianza en estas curas a base de hierbas. Ya no serán más efectivas. Yo soy quien les doy los poderes curativos y no hacen efecto a menos que la persona sea digna de ellas, como consecuencia de sus acciones. Este versículo continúa diciendo: allí Hashem le dio un decreto y ley, y allí lo probó. Shemot 15:25. Ello indica que Hashem le enseñó a Moshe que cuando una persona cumple los mandamientos, ya no depende de las leyes de la naturaleza. Cuando una persona cumple la Torá, puede incluso llegar a trascender de la ley natural. Encontramos casos en la Torá en los que solamente el arrepentimiento puede curar la enfermedad. Cuando una persona contrae lepra, la Torá prescribe que el cojén, sacerdote, lo ponga en cuarentena fuera del campamento durante 7 días. El leproso debe pasar 7 días fuera del campo, separado del contacto humano. Esa será su cura. Dicha cura va en contra de las reglas generales para la curación. La lepra se agrava con la depresión y, en cambio, el estar entre personas es considerado un factor benéfico para la lepra. Al poner en cuarentena al leproso y separarlo de todo contacto humano, se podría pensar que el cojén estaría agravando terriblemente la condición del leproso. La Torá nos enseña que cuando una persona contrae lepra, ello no es un mero accidente. La lepra es una enfermedad enviada por Hashem a raíz de los pecados de la persona. Por lo tanto, la cura para esta enfermedad es el arrepentimiento y la confesión de los pecados de la persona ante Dios. Hashem recomienda que el cojén encierre al leproso en una habitación fuera de todo contacto humano. El leproso podrá entonces reflexionar sobre el hecho de que su enfermedad es el resultado de sus pecados y entonces se arrepentirá. Se enseña que la lepra viene como un castigo por el pecado de la lengua maliciosa, la Lashon Hará. El leproso es colocado en una posición en la que no puede hablar con nadie. Al reflexionar sobre su pecado, se arrepentirá y le pedirá perdón a Hashem a gritos. Hashem tendrá piedad de la persona y la curará. La Torá dice entonces: el Cohen saldrá del campamento y verá si la llaga de la lepra está curada en el leproso. La enunciación del versículo es algo confusa. Esperamos que el versículo diga: verá si el leproso se ha curado de su lepra. Pero lo que el versículo quiere enseñar es que cuando el Cohen vea que el leproso está curado, se dará cuenta de que la cura sucedió por el leproso mismo. El leproso provoca su propia cura al estar solo y arrepentirse, llorando por sus pecados. Otra de las razones por las cuales se estudia el Pirkei Avot durante estos días es que durante Pesaj el hombre no puede dejar de sucumbir a sus deseos físicos por comer y beber en forma excesiva durante la festividad, al ir de una comida a otra sin trabajo ni esfuerzo. Nuestros antepasados ordenaron entonces que concluyamos la festividad de Pesaj estudiando el Pirkei Avot. Al leer las grandes enseñanzas que se encuentran en esta obra, los deseos de la persona son contenidos y la persona se arrepiente y se decide a caminar
por el sendero de la rectitud y a cumplir los mandamientos de Dios. Al ser esto cierto, uno se podría preguntar por qué no se estudia Avot luego de la festividad de Sukkot, donde también se bebe y se come en forma excesiva. Sin embargo, hay una gran diferencia entre Sukkot y Pesaj. En Sukkot, los corazones de las personas todavía se encuentran conmovidos por Rosh Hashanah, los 10 días de arrepentimiento y Yom Kippur, que son días de juicio. Todavía se encuentran aguardando Hoshana Rabbah, el último día intermedio de Sukkot, que también es un día de juicio y temor. Por lo tanto, una persona no está tan dispuesta a pecar en Sukkot. Sea tu voluntad, Dios nuestro y de nuestros padres, que a través del mérito de cumplir con el mandamiento de la Sukkah que hemos observado, seamos dignos de poder sentarnos en la Sukkah de Leviatán, como se encuentra escrito: su piel está llena de Sukkot. Job 40:31. Amén. Que sea tu voluntad. Las 4 especies. Vaikra 23:44. Anteriormente nos hemos referido al hecho de que Sukkot sea llamada la festividad de la recolección, Haj HaAsif. Ello es debido a que la festividad cae en el mes durante el cual una persona guarda en su casa todos los productos que tiene en el campo. Es un tiempo de gran alegría, cuando la persona está feliz por la cosecha que hay en su casa, la cual está llena y rebosante de todo lo bueno. Por lo tanto, es imposible que una persona no peque debido a todo lo bueno que tiene. El instinto malo existe principalmente en los lugares donde hay mucha alegría y no en los lugares donde hay humildad y contrición. Dios, por lo tanto, nos ordenó tomar las 4 especies durante estos días. Las 4 especies hacen alusión a las 4 partes más importantes del cuerpo humano: la columna vertebral, los ojos, el corazón y la boca. El lulav, o fronda de palmera, hace alusión a la columna vertebral del hombre. Ello se enseña que en un momento de júbilo una persona debe de enderezar su cuerpo y apegarse al temor de Dios. El etrog, o sidro, hace alusión al corazón. Este es el asiento de las emociones. Una persona no debe dejar que sus emociones vayan muy lejos en un momento de júbilo. El mirto o hadas se asemeja a los ojos. Ello nos enseña que un hombre no debe de ir detrás de sus ojos. El hombre no debe mirar a mujeres ajenas u otras cosas prohibidas cuando se encuentra en estado de júbilo o euforia. El sauce o arabá se asemeja a los labios. Ello nos enseña que incluso cuando una persona siente alegría, debe cuidar su boca de no hablar demasiado, por cuanto que ello puede llevarla a hablar en forma malintencionada, frívola y profana. Hay también otra razón que fundamenta este mandamiento. Si una persona pecó con una de estas partes de su cuerpo, el hecho de cumplir este mandamiento constituirá una expiación para la persona. Este es un gran acto de amor que Dios ha hecho por el hombre. Además, si una persona mira estas 4 especies, no pecará con estas partes del cuerpo. Y en el caso de pecar, estos mandamientos constituyen el remedio. Dios dijo así:
Tomarán para ustedes de este primer día el fruto de un árbol hermoso. Dios está diciendo, estoy entregándoles este mandamiento a ustedes para su bien, para que sea un remedio para sus pecados. Este mandamiento también viene a recordar a los patriarcas para que su mérito nos proteja. Debemos recordar nuestras raíces y no pecar. Cuando un aristócrata comete un error, no es lo mismo que si una persona común y corriente comete un error. Una persona de antecedentes aristócratas tiene a alguien especial de quien aprender, mientras que la persona común puede simplemente que esté emulando a sus padres. Esa es la razón por la cual utilizamos 3 ramas de mirto, ni más ni menos. Hacen alusión a los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Así como los 3 patriarcas estaban unidos en su servicio a Dios y no apartaban sus mentes del Creador, ni siquiera por un momento, nosotros también, que provenimos de esas sagradas raíces, debemos estar unidos y ligados al servicio de Dios. A ello se hace alusión en la palabra para la fronda de palmera que es lulau. Esta palabra se puede dividir en 2, lo, lev, que significa hacia él, es el corazón. Ello indica que nuestros corazones están solo apegados a él. También debemos estar ligados y unidos de la misma manera que el lulau está unido con las otras especies. No debe existir odio entre nosotros. Fue por el odio que se destruyó el templo. ¿Cómo podemos esperar que se reconstruya el templo si todavía tenemos este rasgo maligno en nuestro interior? Por supuesto, todas estas razones que hemos dado y todas aquellas que trataremos más adelante no constituyen las razones principales de estos mandamientos. Todo mandamiento tiene un misterio, la clave de la cual no ha sido entregada a la humanidad. Sin embargo, podemos ofrecer razones que hagan aparecer lógica la observancia de estos mandamientos. A continuación explicaremos el versículo y luego explicaremos todas las leyes relacionadas con las 4 especies. La Torá dice, tomarán en el primer día un fruto del árbol hermoso, palmas datileras, ramas de árboles trenzados y sauces del arroyo. La Torá dice literalmente deberán tomar el fruto hermoso de un árbol. La Torá no especifica de qué tipo de árbol se trata. Nuestros sabios, sin embargo, saben por tradición que se trata del sidro o etrog. Una de las razones es que no hay un fruto tan hermoso como el etrog. Además, la Torá se refiere a él literalmente como fruto del árbol hermoso, Peri Etz Hadar. Si la intención de la Torá hubiera sido que la persona debería tomar el fruto de un árbol y no el fruto del suelo, hubiera dicho, un fruto proveniente de un árbol hermoso. Pero la Torá dice literalmente, un fruto de un árbol. Ello nos enseña que el fruto debe de ser como el árbol y el árbol debe ser como el fruto. El tronco del árbol debe tener el mismo sabor que el fruto. Nuestros sabios determinaron que ningún árbol tiene el tronco que se asemeje a su fruto, salvo el etrog. Cuando la persona se refiere al mirto, dice que debe ser una rama de un árbol trenzado. Ello indica que las hojas de la rama deben parecer trenzas. Muchos árboles tienen esta apariencia, pero la Torá también dice,
una rama de un árbol frondoso. Ello puede interpretarse como una rama que es un árbol trenzado, y no una rama tomada de un árbol trenzado. Ello nos enseña que es una rama con hojas que cubren completamente el tallo. Ningún árbol lo hace de la misma manera que el árbol de mirto. Y cuando la Torá se refiere a ramas de palmeras, es obvio que la Torá se refiere a las palmeras datileras. Este es el ulao. Sauces del arroyo es el sauce simple. Ahora trataremos las leyes correspondientes a las 4 especies. Las trataremos en el orden en que aparecen mencionadas en la Torá. El etrog. Cuando la Torá habla del hermoso fruto de un árbol, se refiere al sidro, que en hebreo se conoce como etrog. El etrog debe ser lo más bello posible. La Torá se refiere a él como un fruto hermoso. Por lo tanto, el etrog no debe ser seco, ni debe tener manchas o perforaciones, ni tampoco le debe faltar ninguna parte. Es una misbá comprar el etrog más hermoso posible, incluso si es un poco caro. No se debe descuidar esta misbá por dinero. Vemos respecto de Jacob que la Torá expresa: Jacob permaneció solo. Bereshit 32:23. El Talmud dice que Jacob permaneció solo porque se había olvidado unas pequeñas jarras y había regresado para recogerlas en vez de gastar dinero comprando unas nuevas. Los piadosos son cuidadosos respecto de su dinero. No roban. Son cuidadosos en forma aprensiva de no engañar o estafar a nadie. Con el dinero que poseen, quieren vivir tranquilos para poder dedicar su tiempo al estudio de Torá y servir a Dios. Los malvados no se preocupan por su dinero, porque no tienen nada más que hacer. Van a sus trabajos sin rezar. Pero Jacob no era tan ahorrativo respecto del dinero cuando se trataba de cumplir un mandamiento. Encontramos así que cuando quiso comprar la porción de Esab en la cueva de Macpelá, juntó todo el oro que había traído de la casa de Labán y lo colocó frente a Esab, y dijo: «Toma este dinero y véndeme la cueva de Macpelá. Quiero ser enterrado allí». A partir de esto vemos que aunque fue cuidadoso respecto de su dinero, cuando se trataba de cumplir una misbá, todas sus posesiones se transformaban en nada. De esto se debe aprender una lección. Cuando se trata de cumplir un mandamiento, una persona no debe preocuparse por su dinero. Se encuentra así escrito en la canción del Mar Rojo: «Este es mi Dios y yo lo ensalzaré». Shemot 15:2. Nuestros sabios enseñan que ello significa que una persona debe ensalzar a Dios cumpliendo sus mandamientos. La persona debe tratar de tener un lulav, un etrog y un azúcar lo más bellos posibles. Lo mismo ocurre con los demás mandamientos. El Talmud menciona que así Rabban Gamliel compró un etrog por 1000 sus. Se cuenta de un piadoso que solía comprar un lulav y un etrog en beneficio de la comunidad. Una vez un hombre rico manifestó: «Quiero comprar un lulav y un etrog para el rabino». Sin embargo, el piadoso ofreció más que el hombre rico y compró el lulav y el etrog. Las personas le dijeron al piadoso que no había hecho lo correcto al comprar el lulav y el etrog antes que el filántropo, que quería comprarlos para el rabino. El piadoso dijo: «Cuando se trata de un mandamiento, uno no necesita honrar al rabino. Este filántropo quería dejarme sin un lulav y sin un etrog». El piadoso fue alabado por su respuesta.
Está de más decir que no hay necesidad de honrar a las personas adineradas que quieren comprar las 4 especies para uso de la congregación. A veces ocurre que las personas no cumplen con su obligación de esta manera. La Torá dice, tomarán para ustedes en el primer día. Ello indica que las 4 especies que deben ser tomadas en el primer día deben pertenecer a ustedes, es decir, a la persona que las toma. Debe ser en verdad de su propiedad. Una persona no puede cumplir con su obligación si las 4 especies son robadas o incluso tomadas prestadas. Por lo tanto, si una persona quiere entregarle a otra sus 4 especies, para que dicha persona pueda cumplir con su obligación en el primer día de Sucot, debe obsequiárselas. De esta manera, las 4 especies le pertenecerán a la persona que las toma. La persona puede regresárselas luego como obsequio después de haber cumplido con su obligación. Si una persona dispone de los medios con los cuales pagar las 4 especies, pero decide en vez cumplir su obligación con las especies de su compañero, es cuestionable si cumple en realidad con su obligación. A veces ocurre que su compañero no conoce la ley y puede no tener en mente entregarle las 4 especies como obsequio. Si el compañero simplemente se las entrega, puede considerarse un préstamo y en ese caso la persona podría no cumplir con su obligación en el primer día de Sucot. Además, ¿qué responderán dichas personas en el día del juicio cuando Dios les pregunte, ¿qué fue lo malo que encontraron en mí que me hicieron a un lado? Yo les di dinero en abundancia y ustedes lo utilizaron en su propio cuerpo, pero cuando se trataba de cumplir mis mandamientos fueron cautelosos con su dinero. ¿Es esta la forma en que me agradecen por todo el bien que yo hice por ustedes? ¿Qué le responderemos a Dios? Por lo tanto, si una persona tiene la posibilidad, debe comprar su propio juego de 4 especies. No debe depender de las especies de la comunidad o de su compañero. La persona debe gastar dinero en las especies de la misma manera que gasta dinero en comida, bebida y vestimentas nuevas para la festividad. La persona no cierra los ojos y dice, que me luciré en la festividad. Si una persona se preocupa por las prendas para su cuerpo, entonces debe preocuparse por las prendas para su alma, es decir, los mandamientos. Debe comprar todo aquello necesario para cumplir los mandamientos para que su alma no esté desnuda. El alma siente mucho dolor cuando está desprovista de los mandamientos. Por más que una persona ame su dinero, debe darse cuenta de que el dinero no dura para siempre. Puede perderlo de repente, puede morir así de pronto, dejando su fortuna a otros. Lo único que la persona se lleva consigo al otro mundo son las misbot y los actos buenos. Como está así escrito, tesoro y riqueza habrá en su casa, y su rectitud perdurará por siempre. Salmo 112:3. Cuando una persona muere, dejas atrás los tesoros y la riqueza en su casa, y otros disfrutan de ellos. No puede llevarse consigo nada de ellos, pero sus méritos, la caridad que da y el dinero que gasta en misbot no lo abandonan jamás. Puede llevarlos consigo al mundo venidero. Un etrog de un injerto no es válido. Por lo tanto, antes de comprar un etrog, la persona debe revisarlo cuidadosamente para asegurarse de que no haya sido injertado. Hay 3 señales a través de las cuales una persona puede reconocer si un etrog es injertado o híbrido. En primer lugar, la piel exterior es lisa y no tiene hoyitos como tiene la piel de un etrog puro. Además, en un etrog híbrido, el lugar donde está unido el tallo sobresale.
En un etrog puro, el lugar donde está unido el tallo presenta una pequeña depresión. La tercera señal es que un etrog híbrido tiene más carne, es muy jugoso con una fina corteza. Por el contrario, el etrog puro presenta una corteza gruesa con muy poca carne y escaso jugo. Algunos sostienen que hay otra señal. En un etrog híbrido, las semillas son horizontales, mientras que en un etrog puro las semillas miran hacia la dirección de su longitud. Se podría preguntar, ¿de qué sirven las dos últimas señales que hemos detallado si se debe abrir el etrog para revisarlo? Si se corta el etrog, ya no sirve. Sin embargo, hay una ventaja. Si una persona arranca varios etrogín de un árbol y hay una duda respecto de si son puros o no, puede abrir uno de ellos y ver si tiene esas señales. Entonces puede determinar si los otros etrogín son aptos para ser utilizados o no. Se debe tener cuidado de que el etrog no sea demasiado verde. Si es verde como el pasto, algunos sostienen que no es válido. Debe al menos haber comenzado a ponerse amarillo. Muchas personas se equivocan en este respecto. Tratan de conseguir un etrog verde porque escucharon que un etrog verde es el mejor. No saben que se refieren a un etrog que tiene el color amarillo normal con un leve matiz verde. Si el etrog es completamente verde, sin duda no es el mejor. Hay varias imperfecciones que hacen que un etrog no sea válido. Por ejemplo, si presenta una vaina de liquen, Hassassit, el etrog no es válido. Una vaina de liquen puede palparse con la mano. Queda levemente elevada por encima de la superficie del etrog. Si no se puede palpar la imperfección con la mano, no se trata de una vaina de liquen y el etrog no es válido. Una vaina de liquen solo invalida el etrog si se encuentra en 2 o 3 lugares sobre el etrog. Si se encuentra en un solo lugar, no se puede palpar. El etrog no es válido. La regla solo se aplica si las vainas se encuentran debajo de la porción superior sesgada. Sin embargo, si se encuentra sobre la porción sesgada del etrog, incluso la más pequeña vaina de liquen lo hace inválido. Cualquier decoloración en esta zona hace que el etrog resulte inválido. Si falta una pequeña porción del etrog, se considera incompleto, hacer, y no es válido. Si falta el ápice situado en el extremo superior conocido como pitemet o entre los askenazín como pitam, el etrog es inválido. Algunas autoridades sostienen que el etrog solamente es inválido si faltan tanto el ápice como la pequeña rosa, ubicada en el extremo. Otras autoridades son más estrictas y sostienen que si incluso se desprende la pequeña rosa y el ápice permanece en su sitio, el etrog sigue siendo inválido. Si un etrog es redondo como una pelota, es inválido. El lulav. Cuando la Torá menciona palmas datileras, se refiere al lulav. El lulav debe estar plegado para que las hojas estén unas encima de las otras. Si las hojas están abiertas o separadas de manera que no estén unas en contacto con otras, el lulav es inválido. Asimismo, si las hojas están separadas de manera que la punta de una hoja no toca la base de la hoja que se encuentra sobre ella, el lulav es inválido. Un lulav consiste de una fronda de palma cerrada en la que las hojas están unidas unas con otras en ambos lados. Esta porción de unión se denomina tiumet. La ley establece que si el tiumet está dividido, el lulav no es válido.
Algunos explican esto diciendo que si el tiumet se encuentra abierto y la mayoría de las hojas están separadas, el lulav es inválido. Por lo tanto, una vez que la fronda de palma se abre, ya no puede ser utilizada como lulav. Otros explican que si el tiumet está dividido, ello significa que la hoja central de la columna vertebral del lulav se encuentra dividida. Estas autoridades sostienen que si la hoja central se encuentra dividida, el lulav no es válido. Según otras autoridades, si la parte superior de la espina dorsal del lulav no está dividida, es decir, si que la división es parcial, el lulav sigue siendo inválido. Si un lulav está seco, es decir, la mayoría de sus hojas y la columna vertebral están secas, el lulav no es válido. Un lulav se considera seco cuando pierde su color verde y se convierte en blanco. Si se quita la parte superior del lulav, el lulav no es válido. Ello se refiere al caso en que se corta la hoja central de la parte superior de la columna. Asimismo, si la columna está íntegra, pero las puntas de la mayoría de las hojas están cortadas, el lulav no es válido. Si el lulav está dividido en dos y tiene la apariencia de dos lulavim, el lulav es inválido. Ello es cierto aunque el tiumet, que es la hoja central, esté íntegro. Si el lulav está torcido, inclinado hacia adelante o hacia los costados, el lulav no es válido. Sin embargo, si está inclinado hacia atrás, es apto por cuanto que esta es la forma en que normalmente crece. El mirto. La tercera especie que la Torá menciona son las ramas de un árbol trenzado. Este es el mirto, que en hebreo se conoce como hadás. El mirto tiene que tener sus hojas cubriendo el tallo. Debe tener grupos de 3 hojas que nacen de cada nido del tallo. Si salen 2 hojas de cada nido y una está un poco más allá o más alta, en este caso se llama un mirto corriente, hadás shoté, y no es válido. Si las hojas se secan, el mirto es válido siempre y cuando sus hojas conserven el color verde. Ello es cierto aunque las hojas estén tan secas que puedan desmenuzarse con los dedos. Sin embargo, cuando el mirto pierde su color verde y se vuelve blanco, ya no es válido. Si se corta la punta, el mirto es válido siempre y cuando el nido superior no sea cortado. Sin embargo, algunas autoridades sostienen que es válido. Por lo tanto, se debe tener cuidado de no se quiebre la punta del mirto. Sin embargo, esto solamente se cumple en el caso de que la punta del tallo esté cortada. Si solo están cortadas las puntas de las hojas superiores, el mirto es válido. Ello no se considera un mirto cuya punta fue quitada. Si se han caído la mayoría de las hojas, el mirto es inválido. En la rama del mirto hay unas pequeñas bayas que parecen uvas. Si son verdes, el mirto es apto, pero si son rojas o negras, el mirto no es válido. Si se arrancan estas bayas, el mirto se vuelve apto, pero ello no puede hacerse en Yom Tov. Si había muchas hojas en un solo nido, pero se cayeron, quedando solo 3 en el nido, el mirto es válido. Ello es cierto, aunque las hojas que cayeron constituían la mayoría de las hojas del nido. Así, por ejemplo, si había 7 hojas en un nido y 4 se cayeron, quedando 3, entonces el mirto es válido. Es mejor que cada rama completa esté cubierta con grupos de 3 hojas. Ello se denomina avot, trenzado. Sin embargo, si no se puede encontrar un mirto que sea completamente avot, por lo menos debe serlo la mayoría del mirto. De lo contrario, no es válido. El sauce.
Ahora nos referiremos al sauce del arroyo, que se menciona en la Torá. En hebreo se denomina Arabá. La Torá se refiere a ellos como sauces del arroyo, porque generalmente crecen en las riberas de un arroyo o río. Estos sauces tienen hojas largas y suaves, con ramas rojizas. Este es un sauce válido. Hay otro tipo de sauce con hojas redondeadas y borde en forma de cerrada. Este sauce no es inválido. Sin embargo, si los dientes son tan largos como los de una sierra, entonces es inválido. Nuestros sauces son aptos, aunque sus tallos sean verdes y no rojizos, porque el color rojo depende de la luz del sol. Si un sauce es seco o ha perdido la mayoría de sus hojas, el sauce es inválido. Por lo tanto, hay que tener cuidado de comprar ramas nuevas de sauce todos los días. Se debe también tener cuidado de que las hojas unidas al lulab no se caigan. Si el sauce se encuentra apenas seco y ha perdido un número de hojas, pero el resto permanece, el sauce es válido. Si se quita la punta superior, el sauce es inválido. Ahora estudiaremos parte de la Gemara del Tratado de Nidá 20b que está relacionado con esta parashá. Ifra Hurmith, la madre del rey Shevor, envió una muestra de sangre a Rabá. Junto a él se encontraba Rab Obadiyá. Olió y le mandó decir: «Esta sangre es producto de tus deseos carnales». Le dijo ella a su hijo: «Ven y observa cuán sabios son los judíos». Le respondió su hijo: «Quizás fue como un ciego con una pala de panadero en las manos, es decir, que acertó de casualidad». Después le envió otras 60 pruebas de sangre y acertó todos los diagnósticos. Solo la última muestra de sangre no la acertó, porque le mandó sangre de piojos. De los cielos le ayudaron y le mandó de regreso un peine para matar piojos. Entonces dijo: «Los judíos vivís en la parte más recóndita de los corazones». Enseñó Rab Yehudá: «Al principio solía revisar manchas de sangre, pero después que dijo la madre de mi hijo Yitzhak, la primera gota de sangre que sale al exterior nunca se la doy a revisar a los sabios debido a su mal aspecto. Dejé de revisarlas. No obstante, entre la pura y la impura, seguro que las revisaba». La explicación de Rashi: Ifra Urmith era una mujer gentil que así se llamaba. No obstante, se cuidaba de la impureza debido a que estaba cercana a convertirse. Incluso solía ofrendar sacrificios. En griego, la palabra Ifra significa gracia, como lo relata la Gemara en el Tratado de Baba Kama 119a. Reconozcámosle la gracia a Rabí Shimón. Urmith. Este nombre aparece también en otro lugar en Baba Batra 73a. Urmith bar Lelatá. Urmis la bella. Olió. Aunque ya se dijo con anterioridad que no sabía examinar las manchas de sangre, le sucedió un milagro para dar un veredicto correcto. Le mandó, como regalo, un peine, un bonito peine, matar piojos, un peine para matar piojos. Pensó que seguro supo lo que había ocurrido y por eso le envió este peine. Piojos, así es traducido en el libro de Shemot 8:13. Calmatá, lo más recóndito, en lo más profundo del conocimiento. La palabra hebrea Ume Hadarim, interiores, se traduce
En Devarim 32:25, Ume Tabanaya, es decir, toda la sabiduría está entre vosotros. Dejé de revisarlas, por medio a que haya cambiado su apariencia, pues aunque tenga aspecto de sangre pura, quizás si hubiese visto la primera, hubiese dictaminado que es impura. Pura e impura se refiere a la sangre que aparece después de dar a luz un varón o una hembra, el día 41 u 81. Las revisaba. Aquella sangre, si es que se apreciaba impura, la impurificaba, y si no coincidía con ninguno de los 5 colores de sangre impura, la purificaba. Seguro que se trataba en cualquier caso de la primera gota de sangre, ya que no estaba sucia. Hasta los 40 días después de nacer un varón, u 80 después de una hembra. La fuente de sangre pura es continua, incluso si no sangró 1 o 2 días, siendo que es conceptuada como menstruando. Dicha sangre no se ensucia, y por esto la primera gota de sangre siempre la dan para examinar. Ahora veremos la explicación del Zohar relacionada con esta parashá. Terumá 136a. Comentarios sobre el Zohar. En el momento que se divide en 2 medianoche, la noche de Shabbat, el santo bendito, él, desea penetrar en el Gan Edén celestial. Esto se debe a que, siendo que en los días laborales, el santo bendito él, entra en el Gan Edén terrenal para deleitarse con los justos que allí se encuentran. En Shabbat, en la noche de Shabbat, el santo bendito él ingresa en el Gan Edén celestial, donde se encuentra el origen superior. Durante los días laborales, todas las almas de los justos se encuentran en el Gan Edén terrenal, y cuando se consagra el día de Shabbat, al comienzo, todos los campamentos de ángeles que se encuentran en el Gan Edén terrenal se encargan de elevar todas aquellas almas que se encuentran en el Gan Edén terrenal, para llevarlos al cielo que se encuentra por encima del Gan, donde se encuentran los carruajes sagrados, los cuales rodean el trono de honor celestial del Rey. Entonces elevan todas aquellas almas hacia el Gan Edén celestial, siendo que estos espíritus se elevan. Otros espíritus sagrados descienden a este mundo para coronarse con el pueblo santo. Unos suben y otros bajan, y si preguntaras, entonces, ¿el Gan Edén terrenal está vacío en Shabbat? ¿Sin las almas de los justos? No, es correcto, pues las almas suben y bajan, unas almas salen del Gan y otras entran al Gan. Todas las almas de los justos que se preparan para purificarse durante los días laborales y que aún no entraron al Gan Edén terrenal, cuando salen del Gan Edén para entrar en el Gan Edén celestial, las otras entran en el Gan Edén terrenal, de forma que nunca queda vacío, tal como ocurre con los panes de las superficies cuando son reemplazados. Ahora veremos la parte de la halajá del Rambam, Leyes de Shabbat, capítulo 8. Quien trilla en Shabbat la medida de un higo seco se condena. La trilla solo se da en lo que se cultiva en la tierra. La acción de desmontar en Shabbat se considera un derivado de trillar y también se condena, así como otras cosas parecidas. Ordeñar un animal se condena por desmontar. Si alguien hiere a un ser vivo con piel, se condena también por desmontar.
siempre que necesite la sangre que sale de la herida. No obstante, si su intención fue solamente herir, no se condena, pues se conceptúa como estropear. Además, se condena solo en caso de sacar sangre o leche en una medida de un higo seco. ¿A qué se refiere esto que dijimos? Cuando hiere a un animal doméstico, salvaje, ave o similares. Pero si hiere a un ser humano, aunque solo tenía intención de herirle, se condena, porque con esta acción se quedó tranquilo, calmó su ira, se relajó, lo que se conceptúa como preparar incluso si no necesita la sangre que le salió. Se condena. Hay 8 reptiles que se mencionan en la Torá que tienen piel, que con relación al Shabbat se consideran igual que los animales domésticos, los salvajes y las aves. El resto de los reptiles e insectos no poseen piel, y por esto, quien los hiere no se condena, tanto aquel que hirió a un animal doméstico, salvaje, ave o a aquellas 8 especies de reptiles, si con la herida sale sangre o si la sangre se coaguló, en el interior, sin salir al exterior, se condena. Ahora veremos la parte moral. Sefer Hasidim, capítulo 31. En todo tiempo y momento debes amar al Creador con todo tu corazón y con toda tu alma. Reflexiona y toma ejemplo del hombre que es descomponible. Si alguna persona te obsequiara con 10 monedas de oro o más, ¿de qué forma se grabaría en tu corazón tu amor por él? Y si te concediera tu manutención y la de tus hijos y la de toda tu familia, ¿qué pensarías? Un hombre que no he visto en mi vida y hace conmigo un acto de bondad tan grande. Aunque viva 1000 años, no podría recompensarle por todo el bien que me prodigó. Lo amaré con todo mi corazón y con toda mi alma. No habrá cosa que me ordene que no esté dispuesto a hacer por él. Mi dinero y mi cuerpo le pertenecen. Si el amor a un ser humano es así, con respecto al amor que le debemos al Santo bendito sea Él, quien alimenta a todo ser, cuanto más que debemos apegarnos a Él, amándolo y temiéndole, procurando no transgredir sus preceptos, ya sean graves o leves, pues desconocemos tanto la recompensa por el cumplimiento de los preceptos, como el castigo por las transgresiones que son ligeras a nuestro entender. Por esto se dijo en el Teilín 49:6, los pecados de mis talones me rodean, es decir, las transgresiones que el hombre pisotea con sus talones en este mundo, lo van a rodear el día del juicio. Quien lo merezca, sus preceptos cumplidos abogarán por él. La Haftará, Yehezkel 44, 15-30. Y los Coanín, los Levín descendientes de Sadoc, quienes preservaron la custodia de mi santuario cuando los hijos de Israel se extraviaron de mí. Ellos se acercarán a mí para servirme y se pararán delante de mí, para ofrecerme grosura y sangre, declaró el Señor Adonai. Ellos vendrán a mi santuario y ellos se acercarán a mi mesa para servirme y cuidar mi encargo. Y cuando entren dentro de los portones del atrio interior, se vestirán con vestimentas de lino, pero no portarán lana cuando oficien en los portones del atrio interior. Hacia adentro, turbantes de lino llevarán sobre sus cabezas, y pantalones de lino llevarán sobre sus lomos. No se ceñirán
donde se transpira. Y cuando salgan hacia la parte externa del atrio, hacia el atrio exterior, hacia el pueblo, deberán quitarse las vestimentas con las cuales ofician y dejarlas en los aposentos santos. Y deberán vestir otras vestimentas, no deberán bendecir al pueblo con sus vestimentas. No se rasurarán la cabeza, ni se dejarán el cabello largo. Deberán mantener sus cabezas acicaladas. Ningún Cohen podrá beber vino cuando entren al atrio interior, y no podrán tomar como esposa a una viuda o a una divorciada, sino solo a vírgenes de la simiente de la casa de Israel. Pero una viuda que sea viuda de un Cohen, a ella sí podrán tomar. A mi pueblo enseñarán a distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo impuro y lo puro les darán a conocer. Sobre una disputa ellos se levantarán para juzgar, y la juzgarán conforme a mis leyes. Preservarán mis enseñanzas y mis decretos con respecto a todas mis festividades y santificarán mis Shabbatot. No tocarán ningún cadáver de ser humano para hacerse impuros, sino solo por el padre, la madre, el hijo, la hija, el hermano o la hermana podrán hacerse impuros. Y después de su purificación se le contarán 7 días. Y cuando entre al santuario, al atrio interior, a fin de oficiar en el santuario, deberá ofrecer su ofrenda de pecado, declaró el Señor Adonai. El sacerdocio será una heredad para ellos, yo soy su heredad, y ustedes no deberán darles una posesión en Israel. Yo soy su posesión. Ellos comerán la oblación, la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa, y toda propiedad vedada en Israel será para ellos. Las primicias de cualquier especie, así como la porción separada de cualquier especie de todas las porciones separadas de ustedes, será para los Coanim. Y la primicia de las masas de harina de ustedes deberán darla al Cohen, a fin de hacer que la bendición descanse en sus casas. Amigos, hasta aquí la lectura de esta parashá. Maravillosas enseñanzas nos brinda el Boré Olam en su palabra maravillosa. Que Hashem bendiga la obra de sus manos, que sus mesas estén llenas de parnasá tová, tanto espiritual como materialmente, y que la parashá llene sus corazones y sus almas. Hasta la próxima, con la ayuda del Boré Olam.